Hola, soy Alberto Bermejo, director general del grupo editorial Más que Oca. Es un gran placer para mí poder estar hoy con todos vosotros para anunciaros el lanzamiento de una nueva línea editorial en nuestro grupo. Durante muchos años hemos estado apostando por la compra de licencias a editores internacionales de éxito y renombre para la localización de sus juegos en español y portugués. Y durante estos años hemos sentido que contribuíamos al enriquecimiento del panorama lúdico español y latinoamericano, llevando esos juegos en nuestro idioma natal. Ha llegado el momento de dar un paso más allá. Y por eso es una enorme satisfacción para mí poder compartir con todos vosotros el renacimiento de la editorial española NAC Wargames. NAC Wargames nace o renace con la vocación de crear juegos de temática histórica y bélica, sobre una base de pilares editoriales fundamentales, que serían: 1. Recrear los eventos bélicos que han sido determinantes para la historia de España y en infinidad de ocasiones para la historia del mundo, tal y como la conocemos ahora. Lamentablemente, muchas veces estos eventos tan determinantes han caído en el olvido o han sido transmitidos históricamente de forma equivocada interesadamente. 2. Plasmar estas contiendas no solo desde el punto de vista lúdico del juego, con un alto nivel de detalle y profundidad, sino entroncarlas con su enraizamiento histórico, antecedentes, desenlace y consecuencias. 3. Seguiremos colaborando con editoriales de renombre en proyectos que coincidan con nuestros pilares de edición, aunque sobre todo lo que queremos es apostar por proyectos de creación propia, con autores españoles. No obstante, también contaremos con autores extranjeros especializados en los conflictos que queremos recrear. 4. Extender al máximo la afición por los juegos de guerra, proponiendo juegos con diferentes niveles de dificultad, tanto en la gama de juegos como en el propio desarrollo de cada uno de ellos. Y 5. Ofertar una inmejorable relación calidad-precio. Sin embargo, nuestra visión no se limita al mercado español, sobre la base de los pilares editoriales que defendemos, sino que queremos convertirnos en la editorial de referencia a nivel mundial en relación a los conflictos que han sido trascendentales para la historia de España, por lo que editaremos nuestros títulos no solo en español, sino también en inglés. Nuestra vocación, en definitiva, es que a través del juego se conozca más en detalle la historia de España. Creemos muy firmemente en la célebre frase atribuida a multitud de autores que dice: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Para todo esto hemos querido hacer renacer la marca NAC, que tanta diversión nos dio a toda una generación de jugadores, y con este estandarte emprender este ambicioso e ilusionante proyecto para todas las personas que conformamos la empresa. Y ya, sin más dilación, paso a presentaros el presente y futuro de NAC Wargames. Alea y acta est. Bienvenidos a NAC Wargames. Este será nuestro pequeño infierno, en el infierno de Stalingrado. El grupo de asalto liderado por el suboficial Jacob Pavlov logró tomar el edificio que más tarde recibiría su nombre, resistiendo durante 2 meses los ataques del Sexto Ejército Alemán. Sin apenas hombres ni víveres, pasarían un calvario. Asume el mando de Pavlov y sus hombres en las distintas posiciones de combate. Solicita ayuda al puesto de mando del 62 Ejército Soviético para recibir refuerzos, víveres y suministros. Sírvete del apoyo del 32 Regimiento de Guardias de Artillería, el 139 Batallón de Comunicaciones o los regimientos antiaéreos para soportar lo inimaginable. La maquinaria bélica alemana ya está preparada. El inconfundible sonido de los Stukas alemanes se propaga por los cielos. Mantente firme ante los bombardeos aéreos de la Luftwaffe que buscan expulsarte del edificio. ¿Logrará el edificio mantenerse en pie? ¿Cuántos de tus hombres lograrán sobrevivir?
¿Qué harás cuando la Wehrmacht avance sin cuartel contra tus posiciones? Prepárate para presentar una resistencia numantina en solitario o con hasta otros 2 jugadores y rechaza los ataques del invasor alemán hasta que seas relevado de tu mando. Ni un paso atrás. Pavlov House. En 1864, Brasil y Argentina eran las grandes potencias de Sudamérica. Y para los pequeños países que se encontraban entre ellas, resultaba difícil mantener su independencia. Tratando de aunar fuerzas, Paraguay y Uruguay tenían un compromiso de auxilio mutuo en caso de que uno de ellos sufriese el ataque de sus poderosos vecinos. La intervención de Brasil en la política interna de Uruguay provocó la mayor guerra que ha tenido lugar en la región. Asume el mando paraguayo, cuyo poder militar al principio supera en mucho al de sus rivales, o el de los aliados, que tendrán que tratar de frenar el avance de Paraguay hasta preparar sus ejércitos. La Guerra de la Triple Alianza recrea el mayor conflicto bélico acontecido en Sudamérica con un sencillo sistema de reglas. Uruguay está aislado y pronto sucumbirá ante el poder del imperio brasileño. Esto es algo inevitable, pero Paraguay aún puede imponerse a sus rivales. Gracias a las cartas del juego, podréis revivir hechos históricos reales y muchos otros que podrían haber ocurrido. Como aliado, ¿lograrás subyugar a la poderosa Paraguay? Y como paraguayo, ¿revivirás la historia luchando hasta el último hombre, hasta la rendición final? ¿O serás capaz de cambiar el curso de la historia y lograr la victoria haciendo que tus rivales decidan abandonar la guerra? La Guerra de la Triple Alianza es un juego de iniciación ideal y te permitirá revivir este apasionante conflicto en 60 minutos. Consigue la victoria capturando la capital de tu rival o resiste tanto como puedas. Al final de la guerra, aquel con más puntos de victoria será el vencedor. La Guerra de la Triple Alianza. Alejandro Magno está en su lecho de muerte. No ha designado a nadie como su heredero. Solo queda una incógnita. ¿A quién le pertenecerá entonces el imperio? El mayor imperio que ha visto la Tierra. A el más fuerte, fueron sus últimas palabras. Tras decir esto, su anillo se desprendió de su dedo y cayó al suelo. La guerra por su trono ha comenzado. Successors. El clásico premiado durante años para 2 a 5 jugadores que no dudarán en traicionarte a la menor oportunidad. Nos encontramos ante uno de los 20 mejores juegos de guerra del mundo. Revive las guerras de los diádocos como nunca antes. Dios está de nuestro lado. Hoy tendré mi venganza por lo ocurrido en Alarcos. Al amanecer del lunes 16 de julio de 1212, tras descansar al ejército cristiano todo el domingo de su larga marcha hasta el lugar, comenzaría la que sería la más importante batalla campal de la Reconquista, y podríamos decir que de toda la Edad Media. La batalla de las Navas de Tolosa. En el ejército cristiano, alrededor de 15.000 efectivos, incluyendo a los reyes de los reinos de Navarra, Aragón y Castilla, pero también a voluntarios ultramontanos, leoneses, portugueses y las órdenes militares, se despliegan frente al ejército musulmán del Imperio Almohade.
Los musulmanes superan los 20.000 efectivos y también han traído unidades de todos los rincones del imperio, comandados por el visir Benjamí y el califa Al-Nasir, en persona, acompañado de su guardia negra. Entre las unidades musulmanas se encuentran los arqueros kurdos, la caballería pesada andalusí, las diferentes tribus bereberes o los fanáticos religiosos mujahidines. El califa en persona observa, desde el Cerro de los Olivares, el despliegue de todo su ejército. La carga de los tres reyes recrea la famosa batalla que supuso un punto de inflexión en el equilibrio de poder en la península. Cada jugador dispone de 5 formaciones que se irán activando durante el transcurso de la batalla. Utiliza las cartas estratégicas para alterar el curso de la batalla, potenciando a tus tropas o anulando las acciones del rival. Cuando se produzca la carga de los tres reyes y corra la sangre, tendrás que demostrar tus verdaderas dotes de mando. Posiciona a tus tropas, utiliza tus cartas de táctica y encomiéndate a tu Dios. El destino de la península está en tus manos. Gracias a su sistema de juego por impulsos y a la variedad de las cartas tácticas y estratégicas, la batalla de las Navas de Tolosa nunca será la misma. Elige tu bando y defiende tu noble causa. Responde a la llamada de Dios y defiende su palabra. La carga de los tres reyes. El precio del poder. He sacrificado más de lo que te puedas imaginar. ¿De verdad piensas que estás hecho para ostentar este cargo? Muy bien. Ven conmigo y te enseñaré lo que he aprendido, hijo. En primer lugar, pon a tu servicio a gente inteligente de confianza como consejeros. Lo que te digan te causará ansiedad y dolor, pero te abrirá los ojos y te enseñará la cruda realidad que te rodea. Te salvarán el pellejo en más de una ocasión, pero nunca se lo digas. Gobierna con firmeza y justicia, y hazlo dando ejemplo para ganarte el respeto del pueblo, asegurando así la estabilidad del reino. Ten amigos en cada rincón del mundo, pero no los pierdas de vista, y no confíes ciegamente en nadie, jamás. El valor de los espías no tiene precio cuando tienes que adelantarte al movimiento de los demás, ya sean amigos o enemigos. Susurra medias verdades al oído de los que te acechan, porque esperan el momento oportuno para lanzarse a tu cuello. Tu ejército debe estar preparado para atacar a tus enemigos por sorpresa y aplastarlos. Haz que no te vean venir hasta que sea demasiado tarde. Aduéñate de los mares y el comercio prosperará. Asegúrate de que tus barcos regresan con especias, seda y pieles, y que tu gente se beneficie de la riqueza que vendrá a tus ciudades a través del mercado. Ojalá encuentres la ruta hacia la India, o al lejano oeste, o incluso ir más allá, porque serás rey de reyes. Y es que hay mucho más por descubrir de lo que ya conocemos, pero te advierto, no hay señor ni consejero, por muy preparados que estén, que puedan ver el futuro. Enfermedades vendrán, revoluciones tendrán lugar, por las más diversas y oscuras causas. Y cuando la mente de aquellos con algo de saber, hartos de la situación, explote, esperarán a que mires a otro lado para dar un golpe y rebelarse. ¿Sigues pensando que estás capacitado? Muy bien, comencemos. Almorávid. El segundo juego de la aclamada serie Levy and Campaign por primera vez en español.
revive la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva del alto mando alemán. La guerra se ve diferente desde el otro lado de la colina. El rey en el norte. Disfruta del sistema del clásico Sekigahara y revive las guerras carlistas como nunca antes. Malvinas. Lo clásico y lo nuevo se unen para recrear este conflicto desde dos perspectivas distintas. La Guerra de España. Vuelve el clásico de NAC adaptado a nuestros tiempos con un nuevo sistema de reglas y gráficos totalmente rediseñados. La carga de la Brigada Ligera. Disfruta de uno de los grandes clásicos de NAC y de un nuevo juego enmarcado en la Guerra de Crimea. La historia ha contado la batalla de Waterloo de muchas maneras. Ahora podrás contar tu propia historia. Napoleón, 1815. El primer juego de la saga Conflict of Heroes, ahora adaptado al sistema de reglas de la tercera edición. Bienvenidos a NAC Wargames. Esto es solo el principio. Muy buenas a todos, soy José Antonio Gómez Garrido, director editorial del Grupo Más que Oca. Desde el primer proyecto editorial que dirigí en Más que Oca, la edición coleccionista de Paz Porfiriana, tuve claro que la filosofía editorial que quería implementar en la empresa se basaba en unos objetivos de calidad en todos los aspectos. No solo en la selección de los títulos, sino también en el cuidado editorial con el que se trabajaba cada uno de ellos
que irán incorporados a nuestro catálogo. Hace unos meses, cuando se planteó la necesidad de crear una división de la marca para el segmento de los Wargames, nos pusimos manos a la obra para buscar la mejor forma de desarrollar un sello no solo reconocible a nivel nacional, sino también internacional. Teníamos muy claro que al crear esta división dentro del grupo, tendríamos que hacerlo apostando fuerte desde el principio. Como ha comentado Alberto, partimos de unas premisas muy claras para plasmar la rica historia de nuestro país en forma de juego de mesa y lograr el acercamiento de un nicho tan específico como son los Wargames a un mayor número y número de jugadores. Bajo el sello NAC Wargames y como responsable de las publicaciones de esta nueva serie de títulos, me aseguraré de que los estándares de calidad que queremos ofrecer resulten del agrado de todos vosotros. Si algo ha caracterizado durante mucho tiempo el mercado de los Wargames ha sido la insuficiencia en la calidad del producto final, tanto en la presentación estética como la calidad de los componentes, y no digamos ya su elevado precio. Más aún, diría que en muchas ocasiones, y a sabiendas de que el jugador de Wargames es en gran medida un coleccionista que perdona todo, muchos juegos ni siquiera gozan de un sistema sólido de reglas que permitan disfrutar de una experiencia de juego realmente enriquecedora. Queremos que el sello NAC Wargames se convierta en una garantía de excelencia, componentes de calidad, buenas ilustraciones y diseño gráfico, fidelidad histórica, experiencia de juego enriquecedora y trabajo exhaustivo para evitar la aparición de las tan popularmente y nefastas erratas que son bastante comunes en este tipo de juegos. Todo ello, además, intentando realizar la producción en nuestro país, en España. Queremos contar, además, con grandes autores reconocidos en nuestro país y animar a todo aquel que tenga una idea a que acuda a nosotros, antes que a un editor extraño. Queremos que NAC Wargames sea un referente para autores y jugadores y un actor reconocido en el panorama internacional. El primer paso para llevar a cabo esta tarea ha sido la reciente incorporación de Carlos Díaz, autor y jugador con una dilatada experiencia como coordinador técnico de esta nueva división en nuestro grupo. Bienvenido, Carlos. Hola a todos, mi nombre es Carlos Díaz y soy el nuevo coordinador técnico de la NAC Wargames. Voy a explicaros someramente cuál será mi papel dentro de la editorial. En primer lugar, pues estaré coordinando y dando apoyo a los autores que están trabajando ya en los nuevos proyectos que van a ver la luz a través de la editorial. Para ello, queremos indicaros que la editorial se va a preocupar mucho en que la calidad de los juegos sean óptimas. Vamos a pedir unos estándares mínimos de calidad y para ello las pruebas de diseño y el testeo de los juegos van a ser esenciales y exhaustivos. Además, incluiremos dentro de los juegos un libro de escenarios donde las notas del diseño y las notas históricas tendrán un papel relevante. Esto le dará al producto pues un valor añadido que creo que muchos de vosotros sabréis apreciar. La rejugabilidad y el rigor histórico, como he dicho, serán esenciales también. Y esto es importante que se sepa. Además de estas cosas que me va a tocar hacer, hay otros aspectos que queremos indicaros para que lo sepáis. Por ejemplo, la captación de nuevos autores y productos. Es decir, queremos que NAC Wargames sea una plataforma para los autores españoles e incluso internacionales que decidan publicar algo y que pueden encontrar aquí su canalización para que su producto se vea publicado. Además, ya tenemos de hecho varios productos embrionarios en este sentido. Y que, por deciros algunos detalles, pues tenemos sobre la conquista de las Canarias, sobre el incidente de Al-Nayaf en Irak, incluso estamos pensando en algún what if de un posible enfrentamiento entre España y Marruecos, o el golpe de la República, que es un Twilight Struggle sobre la Guerra Civil Española. Además de todo esto, otro de los papeles que me va a tocar hacer en la editorial es la catalogación de los juegos. Los juegos dentro de NAC van a estar catalogados de tres maneras diferentes. Por un lado, la tipología, en la cual tendremos 4 diferentes tipos: estratégico, táctico, operacionales y temáticos. Además, habrá una referencia al momento histórico en que los juegos se desarrollan. Esto veréis que aparecerán unos emblemas en forma de gorros o cascos militares de la época concreta a la que se hace referencia en el juego. Y además, por último, tendremos un nivel de dificultad, que se irá desde el nivel introductorio al nivel de élite, que será el más dificultoso. 5 niveles que estarán en su tarjeta de nivel, de forma que cuando el cliente vea una caja de NAC Wargames pueda saber
a qué tipo de juego es el que está comprando. Por último, también queremos deciros que NAC Wargame quiere entroncar con las NAC antiguas de los años 80. Para ello ha pretendido hacer un proyecto en el cual va a haber 3 juegos puentes que unan lo antiguo con lo nuevo. ¿Y de qué manera se va a hacer esto? Se va a hacer de la siguiente manera, ofreciendo al cliente un producto de un 2x1, por el cual el juego clásico, con su autor original, que en este caso es Adolfo Suárez, y remodelado y digamos que las posibles lagunas que pudiera tener la regla solucionadas, irá en la caja junto con un nuevo juego que no tiene nada que ver con el clásico, hecho por un nuevo autor. Son 3 ejemplos, como he dicho, los que vamos a hacer, y son, por un lado, Javier Gaviola, que hará un juego sobre la guerra de España, es decir, la guerra civil. Entonces encontraremos dentro de la caja pues los 2 juegos, el de Adolfo Suárez y el de Javier Gaviola el nuevo, con los estándares de los juegos actuales. Igualmente estará el de la batalla de la guerra de las Malvinas, que será el de Adolfo Suárez, el clásico, y el nuevo de Chema Rando, que será un tipo operacional de la guerra moderna aeronaval de hoy día. Y por último, pues estará el de la carga de la Brigada Ligera. Como sabéis, bueno, la batalla de Balaclava, que es el juego clásico, y David Gómez Rolloso, el autor de Cruce de Revolución, que va a ser un juego sobre la guerra de Crimea. Con todo esto creemos que el proyecto es ilusionador, que NAC Wargame viene pisando muy fuerte. Agradecemos a que la editorial haya hecho este esfuerzo y haya esta apuesta tan importante, y os emplazamos a todos vosotros para que en el canal de Discord podáis plantearnos aquellas dudas que queráis que os resolvamos. Y sin más, pues un saludo y nos vemos en los tableros. Hola amigos, me llamo Fred Serval, soy diseñador de wargames como Red Flag Over Paris y A Jest of Robin Hood por GMT Games. También soy creador de contenidos para wargames sobre mi canal en YouTube que se llama Homo Ludens. Me gustaría mostrar mi apoyo a la iniciativa de editorial española NAC Wargames. Estoy un socio por poder empezar a colaborar con vosotros. Saludos. Hola, soy Iván Cáceres, diseñador e ilustrador de Wargames, y quería apoyar y felicitar la iniciativa de NAC Wargames, que espero que sea un revulsivo para el panorama nacional de los Wargames y que empiece una nueva era y que aproveche el tirón que hay en España con los Wargames. Adelante con ello y mucho ánimo. Hi, Volko Runke here, creator of the Coin series and designer of Wilderness War, Labyrinth War on Terror, and Nevsky. I am a big fan of Spanish wargaming. Spanish wargaming is thriving, and I can tell you that from personal knowledge, attending the Yatacon Wargame Convention in Badajoz and playing with and collaborating with Spanish wargamers online. And that is especially the case for my latest design, which is called Almoravid, Volume 2 in the Levian Campaign series, about operational warfare during the Reconquista in Hispania. The design of Almoravid was pretty much already a Spanish affair with researchers, art historians, and artists from Spain. And I'm very delighted to learn that Masqueoka's new wargame division, NAC Wargames, will be taking Almoravid the final distance by publishing a full Spanish language version. Nothing could be more fitting, and it's very exciting for me to hear. Congratulations, Masqueoka, on your new Wargames division, NAC Wargames. I'm very excited to see what else you bring us. Bye. Hola, soy David Gómez Relloso y estoy encantado de estar a bordo del proyecto NAC Wargames, al que contribuiré con un diseño. Creo que esta es una muy buena noticia para todos los aficionados hispanohablantes a los juegos de guerra. Hasta pronto. Hi, this is Ed Beach. I'm the designer of Here I Stand and Virgin Queen, and I'm very happy to welcome NAC Wargames. I've been very impressed working with the Spanish game community on the great campaigns of the American Civil War, and with Carlos Diaz Narvaez on the development of Tanto Manto, and it's great to have a new member of that family. So welcome. Hola, buenas tardes. Soy Javier García de Gaviola, autor de los juegos Cuba, de Splendid Little War y Coalition,
y estoy muy contento de anunciaros que voy a colaborar como autor con la marca NAC Wargames, que está especializada en juegos de mesa de temática española. David Thompson here, designer of games like War Chest and the Undaunted series, but best known in the solitaire wargame world for the Valiant Defense series, which includes games like Castle Itter and Pavlov's House. What I want to talk about is the fact that Maskioka has a new division called NAC Wargames, and one of the games that they're going to be publishing is a Spanish language edition of Pavlov's House. So congratulations. Really excited to see the future for NAC Wargames. The Spanish wargame community is a vibrant, awesome community that I'm glad to have been accepted into, adopted into, and just see amazing things on the horizon, and really excited to be one of the first designers to get the chance to work with NAC. So, congratulations. Hola, me llamo José Rivero, soy de Gran Canaria y aficionado a los juegos de guerra desde niño. En los años 80 me inicié en los Wargames con los juegos de NAC y por ello es una alegría y un orgullo ser partícipe como diseñador en los NAC Wargames. Mi dado NAC de la suerte. Hola, mi nombre es Chema Rando, soy aficionado a los Wargames desde pequeño y NAC Wargames me ha dado la oportunidad de participar en este ilusionante proyecto con un futuro diseño que pronto veréis. Así que nos vemos en los tableros. Hasta luego. Ah, hola. Bien. Bueno, a pesar de que la mayoría de vosotros ya me conoceréis de mis películas, para los que no les gusta el cine, les diré que me llamo Adolfo Suárez, que poseo un aeropuerto y que antes de ser estrella del cine, trabajé allá por finales de los 80 en aquellos juegos NAC tan legendarios que han terminado por ser tan legendarios para toda una generación. Bien, ahora estoy orgulloso de volver, como si fuera una ficha del general MacArthur, para anunciaros mi colaboración con este nuevo NAC Cimiento, que seguro que será tan legendario como el anterior, o incluso más. Bueno, nos vemos en los dados. Sin 1 ni 6, es claro. Hola, soy Pedro Iñaki Martínez, creador del juego La Guerra de la Triple Alianza. Y estoy encantado de participar en este ambicioso proyecto de Maskioka, NAC Wargames. Soy Carlos Márquez Linares. El mariscal von Manstein y yo estamos muy felices porque un juego diseñado por mí, El otro lado de la colina, va a ser publicado por NAC Wargames. De esta manera se cierra el círculo que comenzó hace casi 40 años cuando los juegos publicados por NAC me introdujeron al mundo de los juegos de guerra. Espero que estos juegos traigan tanta diversión como lo hicieron los originales a mi generación, pero además aporten mayor rigor histórico y mecánicas más modernas y funcionales. Muy buenas a todos, soy Asir Rojo, del grupo de Facebook Guerras de Cartón, colaborador del proyecto Wargame Reviewer y también de El Ágora de las Entreollotas, el lugar de encuentro de los wargameros hispanohablantes en Discord. Estamos aquí para dar la bienvenida a un magnífico proyecto por parte de Maskioka, volver a estas gloriosas siglas. Creo que es algo que nos hace mucha ilusión a todos, y no solo eso, no solo es una cuestión de melancolía, es también una cuestión de proyección. Ya hay diseñadores españoles trabajando en nuevos títulos en español, sobre temas españoles, sobre temas de Hispanoamérica, sobre temas que se salen un poco de toda esta vorágine anglosajona que siempre envuelve a los juegos de guerra. Y la verdad es que no podemos más que desde Wargame Reviewer y desde Guerras de Cartón agradecer a Garrido, a Carlos Díaz y a todos los responsables de Maskioka por este paso adelante que han dado para proporcionarnos a los aficionados una editorial fuerte española que verdaderamente apueste por los Wargames. Así que nada, tendremos que despedirnos de aquel patito, igual hasta algún día lo echamos algo de menos, pero de momento estad bien atentos porque el futuro de los Wargames en castellano vuelve a ser NAC. Un saludo a todos. Hola, soy Espirete Wargamero, Jordi Calvo, y quiero dar la bienvenida a NAC Wargames en este nuevo proyecto que va a empezar, en el cual nos une una cosa, la pasión por los Wargames. Hola, mi nombre es Sergio de Wargame Reviewer y desde aquí quiero dar la bienvenida y la enhorabuena a ese nuevo proyecto de NAC Wargames, y desde Wargame Reviewer y por supuesto desde las BellotaCon, la convención de Wargames,
Esperamos a NAC Wargames en futuras ediciones y igualmente también queremos aprovechar la ocasión para abriros las puertas del Ágora entre Bellotas para que espero próximamente, muy pronto, pues podamos tener una charla y bueno, y todos podamos disfrutar de toda esta nueva experiencia, este nuevo proyecto de Wargames y de este hobby que no hace más que crecer últimamente en estos años. Así que nada, enhorabuena, seguiremos muy de cerca vuestros proyectos y desde aquí, desde Wargame Reviewer y desde BellotaCon y desde Ágora entre Bellotas, desde los 3 proyectos tenéis todo nuestro apoyo. Stuka Joe aquí desde Puerto Rico, muy contento celebrando el regreso de NAC, Nike & Cooper, y aquí tengo mi copia de la Guerra Civil Española. Es una gran noticia porque España se ha convertido en una potencia wargamera y lo han demostrado sus excelentes diseñadores y artistas gráficos. Y es hora de llevar la excelencia wargamera española al resto del mundo, incluyendo a las Américas. Así que, muchachos, a conquistar de nuevo el nuevo mundo, pero esta vez con papel y con cartón. Cuenten conmigo. Hola a todos, soy Juan Luis, aunque la mayoría me conoceréis como Julius Fairfax. Y estoy aquí para dar la bienvenida a esta iniciativa de NAC Wargames. Creo que es una excelente noticia que una editorial española apueste por producto español, por autores españoles, con temas españoles o al menos relacionados con España. Y NAC Wargames, esta es la idea con la que nace y es una idea que me parece excelente y desde luego seguiré muy atento a su evolución y su desarrollo. Así que bienvenido NAC Wargames. Hola gente, ¿qué tal? Soy Alberto Alegre, el pequeño de los Dalton, no, quiero decir de territorio Grosvenor, bueno, es igual. Más guapo, el más simpático y el más chicharachero del grupo. Y estoy aquí, que es lo importante, para dar apoyo a este proyecto que va a llevar a cabo Más que Oca, este NAC Wargames. Por fin, no solo las editoriales extranjeras van a vender juegos en España, sino que una editorial de aquí va a vender juegos everywhere. Fuerza y un aviso, seguramente los traeremos al canal para dar un repaso al cómo, el por qué y cuándo se fraguó este pedazo de proyecto. ¡Hasta pronto! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Agustí, hoy no os vengo a traer ningún gameplay, no sufráis. Vengo simplemente a felicitar, a dar la bienvenida a NAC Wargames, un proyecto del que me enteré pues hace muy poquito, muy sorprendido de lo ambicioso que es, porque hay mucha gente conocida aquí, diseñadores especialmente conocidos en España, que están involucrados en el proyecto y sobre todo porque ahora que conozco un poco cuáles son sus intenciones, pues lo cierto es que pinta realmente muy bien. Tengo muchísimas ganas ya de que saquen los primeros juegos y de probarlos y de poder traerlos aquí al canal. Así que nada, desearles muchísima suerte y darles la bienvenida y espero veros por aquí pronto. Un saludo. Hola a todos, somos Alex y Edu del podcast Jugando con los Abuelos. Y tenemos una estupenda noticia para todos los aficionados a los Wargames. Sí señor, porque ha nacido NAC Wargames, una editorial especializada en Wargames que tiene una vocación muy clara de apoyar a los diseñadores, ilustradores y creadores españoles de juegos de guerra. Así que, desde Jugando con los Abuelos, les deseamos lo mejor a NAC Wargames. Y permanecer atentos, porque pronto empezarás a verlos en todas las tiendas especializadas. Hasta luego. Un abrazo grande. Desde este espléndido día de Donostierra, queremos desear desde el Choco de los Bárdulos una feliz singladura a NAC Wargames. Desde Ciudadano Mipel queremos dar la bienvenida a NAC Wargames. Esperamos muchos títulos en castellano, esperamos también muchos títulos de autores españoles y editados directamente desde ellos. Y nada, les damos la bienvenida a este mundo de la edición en español y sobre todo a este mundo de la edición de Wargames. Un abrazo a todos y un saludo y mucha suerte. Hola, soy Yol del blog Análisis al Cubo y colaboradora de Qué Rico el Mambo Podcast. Darle la bienvenida a NAC por el nuevo proyecto, la enhorabuena y desearles mucha suerte porque parece un proyecto muy nuestro. Y nada, animar a todo el mundo que quiera jugar a los Wargames, que juegue, que nos vemos en una mesa, nos vemos jugando online por internet, donde sea, pero jugando. Así que nada, bienvenidos a NAC y nada, mucha suerte. Un abrazo a todos. Hola, soy Antonio del podcast Un Wargame demasiado lejano. Desde aquí,
Desde el campamento Ciénaga quiero dar la bienvenida a NAC Wargames. Un saludo y nos vemos en los hexágonos. Hola, muy buenas a todos. Aquí Sergio del blog de Mesa de Guerra. Y desde aquí nos gustaría recibir y darle una calurosa bienvenida a este proyecto, la iniciativa llamada NAC Wargames. Y desde aquí, desde el blog, lo estaremos siguiendo muy de cerca y apoyando este gran proyecto. Un saludo. Hola, soy Alejandro de Nido de Juegos. Desde aquí queremos dar la enhorabuena a NAC Wargames por esta nueva etapa, deseosos de ver los estupendos proyectos que seguro que nos tienen preparados. Un abrazo. Queremos contar con todos vosotros. Os esperamos.